glucólisis, glucogénesis y glucogenólisis. Son tres procesos básicos que tienes que aprender. Recuerda que cuando tú me expliques, y yo te pongo el caso clínico, y en el caso clínico te digo, dame una explicación metabólica, me vas a responder en esos términos. Por eso la parte principal, que ustedes conozcan los términos, los contextos para que puedan ponerse de acuerdo a eso. La glucólisis, ¿qué cosa voy a tener? Son los 10 pasos, ¿cierto? Si hay oxígeno, ¿qué voy a hacer? Glucosa hasta piruvato, ¿cierto? Y dentro de acá, el paso 5 que estamos acá, vía de lactosa. Recuerden la vía de lactosa que ahorita lo vamos a ver en alguna parte de aquí, ¿sí? Y si no hay oxígeno, ¿qué pasa? Medio fermentativo. ¿Y qué voy a obtener? Lactato, específicamente. Recuerden que después de la glucólisis y luego que llevo el piruvato, ¿qué voy a hacer? Ciclo de Krebs, ¿sí? Vale, entonces de la glucólisis depende, en pocas palabras, también el ciclo de Krebs. ¿Hasta ahí todo conforme? Sí. En el caso de lo que me das el ciclo de Krebs, ¿qué depende? Para colocar este proceso hasta acá, depende de la tiamina. ¿La tiamina qué vitamina es? B1. Dependo de la tiamina para lograr este procedimiento. Recuerden también estas tiaminas, teoflavina, niacina, que son importantes para algunos procesos. Por ejemplo, dentro de este proceso de la glucosa, piruvato, ¿qué hemos encontrado acá? El magnesio, ¿cierto? Si una persona está consumiendo, por ejemplo, magnesol, ¿qué dependería para que se active mejor? Glucosa. Entonces, tú que si el paciente consume frutas, esa fruta que consume, como el magnesol, va a estar más activo. Entonces, gracias al mecanismo de la glucólisis, el paciente se va a activar. Entonces, es una explicación metabólica que tienes que tener en cuenta para ver esos criterios. Ya que en los cofactores sirve, el magnesio que sirve acá, como cofactores en cada una de sus enzimas para poder llegar al ciclo de Krebs y poder producir ATP y generar la energía. En pocas palabras se resume, me siento más activo, profe, para escuchar la clase de bioquímica. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más encontramos acá? Fósforo, magnesio. ¿Por qué he puesto fósforo y magnesio? ¿Para qué es el fósforo? Para fosforilidad, ¿cierto? Una de las preguntas del examen que les puse es la importancia del fósforo. ¿Para qué? Para todas las reacciones bioquímicas, exclusivamente de esta glucólisis, necesito fósforo. Si no tengo fósforo, no puedo fosforilizar y mejoraría el caso. Si hubiera algún caso clínico, ¿qué puedo encontrar? Voy a analizar cuánto de fósforo tiene. Si tiene fósforo bajo, ¿qué haría en ese caso, chicos? ¿Aportaría algo a mi paciente? Por ejemplo, a veces en los pacientes renales, ¿qué le dicen? El nefrólogo, ¿qué le dice? Nada de alimentos en fósforo. Bájale todo el fósforo. Y ahora la pregunta es, ¿seríamos tan restrictos para el fósforo del paciente? Podríamos eliminar parcialmente. Porque si eliminas todo, ¿qué estás quitando? Estos procesos. Y si no hay estos procesos, ¿qué hace tu cuerpo? Busca otros mecanismos y genera mayor grado de nutrición. Entonces, en algunos casos tenemos que ponernos muy lógicos en no quitar tanto para poder ayudar. ¿Sí? Entonces, acá por eso como fósforo y magnesio son importantes en este procedimiento. ¿Ok? ¿Qué más voy a estar pidiendo yo? Sodio, que es algo para que pueda ser medio interno. ¿Qué más voy a pedir? Potasio, que viene un equilibrio entre sodio y potasio. Y acá voy a pedir sobre todo el calcio iónico. El calcio iónico y el potasio son importantes para el intestino. ¿De acuerdo? Si no hay motilidad, ¿qué no hay? Absorción. Entonces yo tengo que asegurarme que el paciente tenga calcio iónico y potasio estable para poder justamente ayudar en este procedimiento. ¿Sí? ¿Para qué pongo este síndrome de realimentación? El síndrome de realimentación es un síndrome por el cual la persona no come, no puede comer o deja de comer. En una anorexia nerviosa la persona no deja de comer, psicológicamente, sí. Entonces esta persona se desnuda. Es como que trabaja con la mínima cantidad de energía. Yo le podría decir, mañana te invito en un banquete. Si hago eso, ¿qué pasa? Para poder estabilizar tu medio o tu cuerpo en ese estado, ¿qué es lo que hago? Llevo al nivel mínimo mi cuerpo, es decir, menos electrolitos utilizo para mantenerme estable. Pero si tú le das más energía, ¿qué sucede? Desequilibras el medio. Por ende, estas personas, como anorexia nerviosa, tú le das una cantidad de 1000 calorías, 2000 calorías, al día siguiente le puede dar un paro cardíaco y fallece. ¿Por qué fallece? Porque tiene la mínima cantidad de potasio. ¿Y el potasio para qué sirve? Para la parte cardíaca. Entonces, estos pacientes mueren repentinamente y dicen, ¿murió sin comiendo? Sí, murió comiendo, en pocas palabras. Por eso a eso tú tienes que estar evaluando esos marcadores bioquímicos para que no tengan complicaciones. En el
el caso de también 10 días sin comer, hay médicos que dejan al paciente 10 días sin comer. Imagínense, luego el 10º día voy a dar de comer. Tengo que ser muy lento. Por ende, tengo que estar teniendo en cuenta suplementar con tiamina, suplementar con esta parte de lo que vendría a ser la vitamina B2 y B3. ¿Para qué sirve la B2 y la B3? Eso sirve más para lo que vendría a ser ciclo de Grace y también para qué? Para justamente la fosforilación oxidativa, para poder ayudar el FAT y el NAS, están estos dos justamente teniendo cuidado. ¿Sí? Exclusivamente. Por eso, aquí es donde cumple un rol los micronutrientes específicamente. Para poder ayudar. Oxidativo. Todo esto, ¿de quién depende? Glucosa. Si no hay glucosa, no puedo arrancar todo eso, ¿cierto? Y al final esto depende de qué? De la dieta que tiene carbohidratos. Pregunta, a un diabético, ¿qué le dice? No comas yuca, no comas papa, no comas camote. Al final el diabético que come lechuga y proteína. Entonces, ¿de dónde sacó glucosa? Es decir, te llevas de un extremo que dice voy a controlar la glucosa hasta el otro extremo. Entonces, nunca se tiene que quitar diabético menos de 130 gramos de carbohidratos. Es lo mínimo indispensable que el paciente diabético tiene que comer. ¿Sí? Tengan eso en cuenta. Es lo mínimo indispensable. En el caso de acá depende de qué? La ingesta energética en base a qué? Carbohidratos. ¿Sí? Para poder arrancar todo este procedimiento que hemos visto. En caso que no tenga oxígeno, pasamos al siguiente nivel. Encontramos justamente el PAN. ¿Qué es el PAN? Presión arterial media. ¿Qué quiere decirnos esto? Si estos valores, ¿cuántos son los valores de PAN, chicos? De 70 a 100. ¿Cierto? Si baja ese valor, ¿qué nos quiere decir? Que no hay oxígeno en el cuerpo. Si baja 65 o baja 60, estás en un caso de hipoxia. Entonces, si no hay oxígeno en tu cuerpo, voy a atreverme a darte glucosa, voy a atreverme a darte aminoácidos, ácidos grasos, no puedo dar, es contraproducente. Entonces, si el paciente está con un PAN disminuido, eso quiere decir un paciente que está en una fase de inestabilidad metabólica. Ponte el caso que alguien le da un paro cardíaco, en ese rato le puedo dar de comer. Es lo último que piensa, ¿cierto? Hasta que se estabilice. Eso es llevar el tema del PAN. ¿Qué indicador va a llevarse acá? Lactato, porque va a querer compensar ese medio. Profesor, y si encuentro un caso clínico que usted me ha mandado, lactato aumentado, es un medio fermentativo. Y por ende no le puedo dar ningún tipo de alimento al paciente hasta que se estabilice. ¿Sí? ¿Qué más veo acá? Otro punto que tenemos que ver. Este lactato va a la par con algo, con lo que vendría a llamarse la acidosis metabólica. Siempre que escuchen un lactato, pregunten cómo está el tema de su acidosis. Entonces, acidosis metabólica está a la par con este lactato. Si veo yo bajo PAN, veo lactato aumentado en acidosis metabólica, tu paciente se encuentra en una fase de inestabilidad metabólica. En pocas palabras, tu paciente está, el médico te dice, algunos médicos te dicen, por favor, reza por tu paciente, otros te dicen, tiene 24 horas que está en observación, no sé si no pasa de acá, puede entrar en un paro cardíaco y fallecer. En ese momento estamos hablando de ese paciente crítico en esas circunstancias. ¿Sí? Y esa es la explicación metabólica que se está dando. Pasamos ahora a otro mecanismo, ejercicio físico. Persona que está corriendo, imagínate una maratón, ya está en la última ronda ya para ganar. No sé si han podido ver que corre y luego que dice ganó el primer puesto, llega, camina 2 pasos y se cae. Si tú le haces una prueba bioquímica en ese momento, lactato disparado. Recuerda, es lo último que le queda de energía. Y a los deportistas le dicen, es lo último mantenerlo hasta el final, que es el diferencial cuando ya vas a ganar la carrera. Pero eso, ¿qué cosa? A costa de su salud. Pero al final ganaron, ¿cierto? Entonces ahí es donde, si nosotros vemos que un lactato en la parte física aumenta, ¿qué generaría? Mayor lesión. Por eso una persona que está haciendo ejercicio, los entrenadores que hacen, por favor sal a hacer tu maratón y te toma una prueba de lactato. Si ven que ya está aumentando ese lactato, ya no entrenas más, descansa. Pero ¿qué dicen nosotros? Sigue entrenando, porque la práctica te va a ayudar y al final el deportista se lesiona y nunca llega al campeonato. Por eso es importante en deportiva el lactato acá. ¿Sí? ¿Qué más encontramos? Todo esto depende de la ingesta
de carbohidratos. Posiblemente tu paciente está en NP1, no está comiendo nada. Por esa razón se genera el lactato para querer compensar. También esto pasa en qué casos. ¿Por qué creen ustedes que cuando las personas corren y hacen la maratón están con sus geles de glucosa? O toman las bebidas hidratantes que dicen glucosa. Lo toman para llenar mayor glucosa y no generar ese medio fermentativo. Por esa razón. O otros dicen, no, quiero seguir corriendo porque gano de precio tiempo. Son inteligentes bioquímicamente, ¿cierto? Para poder ganar energía en esa parte y ganar la competencia. ¿Ok? Vamos ahora a lo que vendría a ser las células cancerígenas. ¿Cómo se llamaba este efecto? El efecto Warburg. Revisen eso. ¿Sí? Revisen eso. Efecto Warburg. ¿Qué es el efecto Warburg? Es el bloqueo del sistema inmune. ¿Qué vendría a ser ese bloqueo? Yo tengo la célula cancerígena, pero la célula cancerígena, ¿qué le gusta? ¿Glucosa o medio fermentativo? Medio fermentativo. ¿Qué va a generar el medio fermentativo? Lactato. Y ese lactato que va a generar acidificación de la célula cancerígena. ¿Y eso qué hace? El bloqueo al sistema inmune. Entonces el sistema inmune se va a ver bloqueado por esa razón. ¿Sí? Al bloquearse, ¿qué va a generar esto? Que aumente. ¿Qué va a aumentar al final esto? Aumento de la célula cancerígena. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se va a detectar oportunamente. Tal vez tú vas a encontrar al cáncer en una etapa avanzada, una etapa tal vez de segunda etapa, tercera o cuarta. Eso ocurre en los tumores sólidos, que vamos a estar viendo propiamente. ¿Sí? Efecto Warburg, aumento del lactato justamente en el medio y acidificación del medio. Segundo punto, ahora hacemos el proceso de glucogénesis. En el caso de la glucogénesis, ¿qué sucede? Necesitamos un hormona. ¿Esta hormona qué vendría a ser? Insulina, ¿cierto? Si ustedes comen acá en un momento una bebida que tiene mucho azúcar, ¿qué es lo que sucede? Tu nivel de glucosa, ¿cuánto tiene? De 70 a 100. Si consumo una bebida azucarada, eso se va a elevar 120, 130. Pero ¿quién va a corregir eso? La insulina. Entonces depende de la insulina que trabaje para que pueda entrar a las células. Si la insulina no trabaja, no entra a las células justamente esa glucosa. Recuerden eso. ¿Sí? Entonces, esta glucosa que tengo acá, ¿qué va a necesitar? Oxígeno. ¿Y para qué va a entrar acá? Para formar el glucógeno. Yo no tengo glucógeno hepático y muscular. Tengo dos órganos muy específicos para poder almacenar ese glucógeno. En el caso de lo que vendría a ser la parte hepática, va a servir como reservorio de los carbohidratos que tenemos nosotros y justamente luego va a sacar glucosa cuando yo lo necesite. Este es el que va a ayudar a donar rápidamente si yo necesito. Por ejemplo, ustedes, yo les digo, chicos, han tomado desayuno en la mañana, ¿sí? Pero ¿qué tal si solamente me han comido una pechuga de pollo y solamente te has tomado el magnesol y por ahí una ensaladita de verduras? ¿Tendrás reserva de glucógeno hepático? ¿Cómo me responderían ustedes? Si me pusieran esa pregunta en el examen. Porque el pollo y la lechuga tienen glucosa. No, yo, muy poca cantidad de carbohidratos te aportan las verduras. Mínima cantidad, más es fibra que vamos a aportar. La proteína no me va a dar justamente esa reserva de carbohidratos. Entonces, ante ese caso, mi glicemia se va a comenzar a bajar y voy a utilizar otro medio que es la proteólisis para querer compensar eso. Y tal vez ese día me voy a sentir un poco cansado. ¿Sí? Entonces dependo mucho de siempre en cada tipo de comida llenar un carbohidrato, ¿cierto? Siempre tengo que colocar un carbohidrato, una fruta o si no, tal vez darle una fuente de arroz, papa, yuca, algo tengo que darle en ese criterio. Tampoco me puedo ir, por ejemplo, hago ayunas, hoy día no voy a cenar nada de carbohidratos, tampoco está llenado con glucógeno hepático. Siempre en cada tipo de comida tiene que generar ese glucógeno hepático, ¿sí? Y llenas el glucógeno hepático para poder almacenarlo. Este glucógeno hepático luego nos va a servir para poder corregir. Ahora vamos al otro, la parte muscular, ¿cierto? Depende también que vas a llenar, pero el de acá no va a salir. Es decir, la glucosa entra y se queda ahí. Es decir, imagínate como decirte, supongamos que tú tienes un amigo y justamente tu amigo te dice, licenciada, o te dice, quiero que me prestes plata. ¿Y qué dice? Tú agarras y dices, ya, te voy a prestar plata. Le prestas 10 soles. Entonces tu amigo te está dando, ¿cierto? Pues tu amigo. Pero si no es otra persona
Entonces, lo que vendría en la parte hepática lo va a donar. Entonces, el hígado es importante en esta función específicamente. En el caso de acá, ¿de qué depende al final todo esto? De la glucosa a nivel sanguíneo, ¿cierto? Esta glucosa va a oscilar y va a depender. Por ende, en un paciente que vamos a tener el caso de ingesta de carbohidratos, en un diabético se genera la hiperglicemia. ¿Quién está funcionando mal? La insulina, ¿cierto? Por eso yo puedo decir acá que funciona mal la insulina, menos función de esta insulina, ¿cierto? Pero en el caso de lo que vendría a ser una persona no diabética con sus valores normales de glucosa, ¿qué diríamos? Que está trabajando normalmente la insulina. La insulina es la que trabaja y que regula, ¿sí? Si es un poco parcial, es normal que se le dé glucosa, se tiene que corregir. Pero en la persona que hace diabetes, ¿qué es lo que hace? A veces pasa que la persona diabética que te dice, supongamos que tú eres una persona diabética, vamos a poner un caso, y justo es el cumpleaños de una persona que quieres mucho, y justo tiene una torta de chocolate a tu lado. ¿Qué es lo que haces? Sabiendo que eres diabético, ¿no comes? ¿O comes y dices un poquito, una vez al día, una vez al año, no me va a hacer daño? Vas a querer comer, pero el problema, tú comes, se dispara y como no tienes insulina, se quedó arriba. Se va a demorar en bajar. Y luego, ¿qué dices? Uy, a esta semana ahora tengo otro cumpleaños. Voy a pecar. Y lo dejas arriba, y con el tiempo eso se vuelve hipertensión. Porque hay órganos como el riñón, como los ojos, como el pie, que esa subida es muy sencilla. No sé si ustedes han escuchado sobre el tema de lo que vendría a ser la cicuta. No sé si han escuchado en Roma. Utilizaban un veneno en pequeñas dosis y luego con el tiempo la persona fallecía por una causa desconocida. Un veneno a pequeñas dosis. Eso mismo pasa con un diabetes. Tú le das a pequeñas dosis y no ve esa repercusión y de acá a 3 años tienen un riñón fallado, tienen un ojo que ya no puede ver. Y a veces son los diabéticos, los rebeldes que dicen, no, es que por la edad ya pierdo la vista. No se trata de su patología. ¿Sí? Por ejemplo, hasta inclusive, tener glucosa muy elevado, más de 180 en ayunas, ¿qué genera? Genera que esa persona prácticamente genere una gastroparesia diabética. ¿Qué es una gastroparesia diabética? Bloqueas al nervio vago. ¿Y el vago qué hace? ¿El nervio vago cuál es su función? En realidad decimos vago, pero es el que más trabaja, en pocas palabras. Entonces, al tener gastroparesia diabética, ¿qué genera? Que no puedas comer bien. Por eso el diabético dice, como algo y sin tocar que me cae todo mal. Eso se llama gastroparesia diabética, consecuencia de la glucosa. ¿Sí? Una de las patologías que estamos viendo acá. ¿Qué sucede aquí? Tengo una célula del paciente diabético, 2 células vamos a poner acá. Célula 1, la insulina sigue trabajando bien, porque recuerden, el daño es parcialmente toxígeno, por eso le dicen diabetes tipo 2. Al menos que tú ya no produzcas nada de insulina, ahí recién se vuelve complejo. Es decir, vas a tener células que pueden estar recibiendo la glucosa, pero van a haber células que ya no reciben. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las células que no reciben, chicos? ¿De dónde voy a sacar glucosa? ¿De dónde voy a sacar esta glucosa si no me das eso? Hago proteólisis. En pocas palabras, la célula no se va a quedar, va a decir voy a morir. No voy a morir. Voy a sacar músculo para que me pueda dar. Si no me quiere dar por ese lado, no por otro lado. Y eso que genera que el paciente diabético
te dicen, ya no vas a comer a partir de las 10 de la noche. Si el médico dice, 10 de la noche ya no vas a comer nada. Pero ¿qué pasa si el interno en la mañana le dice al paciente, hoy día te opera, tienes que dejar de comer un poco nomás, come algo ligero? Y justo desde el desayuno, supongamos que hoy día en la noche lo van a operar. El interno lo está hablando desde la mañana. Te van a operar, come poco. Entonces el paciente dice, dejo mi arrocito. Dejo, mejor, no voy a comer 2 panes. Voy a tomar un poquito solamente de 4. ¿Qué está haciendo en pocas palabras? Vas a formar menos glucógeno hepático. Si se acaba tu reserva de glucógeno hepático rápido, ¿qué es lo que ocasionas? Proteólisis. ¿Y qué pasa si el paciente le dices, voy a reprogramar tu operación para el día siguiente? Te quedas un día más sin comer. Entonces el paciente viene ya desnutriéndose sin que pase eso. Entonces hay que consultar que coman y sobreviva un momento. Entonces el NPO también puede generar por el postoperatorio o tal vez el tiempo que le dejas sin comer mucho tiempo. ¿Y eso qué va a generar? Hipoglicemia. Hay que tener mucho cuidado con el tema de esto para regularizarlo. ¿Sí? Tengo un paciente con cirrosis. El paciente con cirrosis, ¿cuánto tiene el daño a nivel hepático? Más del 70%. Solamente tienes menos del 30% que te queda bien. Recuerda, con 30% yo podría trabajar bien. Es como, por ejemplo, si a ustedes yo les digo, chicos, mañana van a dejar de comer. Te pregunto, ¿qué has almorzado? ¿Has almorzado un carbohidrato? ¿Cuál fue la fuente de carbohidrato que almorzaste? ¿Arroz? ¿Papa? Sí. Habrás comido un carbohidrato. Tu desayuno va al menos has comido. Entonces, de eso que has comido, tú puedes decir, licenciado, mañana no voy a comer y tu glucógeno hepático te va a ayudar. Pero personas que están desnutridas, ¿qué es lo que comen cuando los abuelitos? Sopa. ¿Qué más? Mazamorra. Y es muy pobre la cantidad de carbohidratos que le estás dando. Por eso ellos rápidamente se desnutren. ¿Sí? Pocas palabras. ¿Qué más encontramos entonces acá? Entonces, como ya no voy a almacenar nada, casi, ¿qué voy a generar? Una alteración de esta glucólisis, ¿cierto? Y esta glucogenólisis se va a ver alterada porque el paciente puede entrar en hipoglicemia. Es decir, es como yo te digo, necesito llenar todo esto para mantenerme estable mi glucosa, pero solamente ¿qué voy a llenar? Esta tapita. Y luego se acaba la tapita, ¿qué voy a tener yo? Hipoglicemia. Y por eso el paciente que tiene esa característica se le da en la noche, a las 10 de la noche, por favor, consúmete este pancito, consúmete con este cuaca. Y a veces en los hospitales, hasta los médicos y la parte de enfermería, ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué le están acostumbrando al paciente dando de comer en la noche? Para que al día siguiente no se mantenga. Como tú le dices, señor, levántese, se quede privado. ¿Cierto? Entonces hay una razón bioquímica por qué se siente el hueso. Porque no tienes esa parte de acá que está presentando esa alteración. ¿Sí? Ok, hasta acá. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Ok, sigamos entonces. Ante la disyuntiva que no vas a usar esta parte de acá, de los carbohidratos, ¿sí? Ante la disyuntiva de esa parte de acá, proseguimos acá a otras fuentes. ¿Qué pasaría en otras fuentes? Ven acá, A, B y C. ¿Sí? Otra fuente, chicos. A, B y C. ¿Cuál es la que se mantiene de todas? La C. ¿Sí? La C es la que va a aguantar más. ¿Por qué la C va a aguantar más? ¿Se acuerdan que habíamos dicho quién era el egoísta? El músculo. El músculo es el egoísta porque se está guardando para que tengas mejores reservas. ¿Sí? Entonces, es el que va a durar más tiempo para poder mantenerse. ¿Dónde encuentras el músculo en tu cuerpo? Gran parte. En tus brazos y tus piernas. Y justamente tus brazos y tus piernas son los que van a disminuir. ¿Sí? Por ende, las personas dicen, yo llegué al hospital bien, pero ahora siento que mis pantorrillas están bien flácidas, se están como desmoronando. ¿Cierto? ¿Qué más sientes? Levantas tu mano y acá tú sientes que todo está compacto, pero luego estás tiempo en el hospital y sientes que esto comienza a separarse. Ya no está todo compacto, está como que separando fácil. ¿Qué es lo que tienes primero? Tu hueso. ¿Qué sigue después del hueso? Tu músculo. ¿Y qué sigue después del músculo? La grasa. ¿Y qué sigue después de la grasa? La piel. Si no hay músculo, ¿qué pasa con la grasa? Cae. Si el paciente se levanta la mano y por acá ves que se está colgando como una lente de murciélago, tu paciente está haciendo proteólisis. ¿Sí? En pocas palabras para que puedas ver qué es lo que sucede en esta parte. Por eso el músculo es el que va a aguantar más que todo.
¿Qué hacemos acá? Entonces, cuando yo no como, cuando me dejan el NPO, ¿qué es lo que pasa? Utilizo a lo que vendría a ser la alanina. Y para sacar la alanina, lo voy a sacar del músculo. Va al hígado y me produce glucosa. ¿Cierto? Al final es la fuente de las proteínas que voy a usar. ¿Qué voy a encontrar en el paciente? Pérdida de peso. La pérdida de peso que voy a encontrar en el paciente, pero sobre todo esa pérdida de peso, ¿qué va a ser? Pérdida de masa muscular. Recuerden, para recuperar la masa muscular me puedo demorar meses, años, pero para ganarla son mucho tiempo que me voy a demorar para poder ganarla. Pero cuando quiero perderlo, en una semana que no como, está flaquito, ¿cierto? Tu músculo se funciona. Pero para recuperarlo hay mucho que ver. Después que utilizamos esta fuente de acá que tenemos aquí, recuerda, tenemos dos mecanismos. En las primeras horas que yo estoy sin comer, tu cuerpo va a decir, si es que yo entro en un cuadro de hipoxia, utilizo la carne. Pero te pregunto, ¿tú estás bien? ¿Entras en un cuadro de hipoxia? ¿Cuándo entraré en un cuadro de hipoxia? Cuando me está faltando el oxígeno, ¿cierto? Cuando me falta el oxígeno, por ejemplo, ¿quién podría estar entrando en el cuadro de hipoxia? Ves un paciente que recibe un accidente y comienza a sangrar. Pierden 200 mililitros de sangre, 400, hasta ahí te sigue hablando. Porque ¿hasta cuánto podemos hablar de sangre? 500, un promedio, ¿cierto? Pero si yo te digo el paciente pierde más de 500 de sangre, ahí es donde ya no llega el oxígeno a todas las células. Y ahí entrarías en una hipoventilación y una hipoxia. Ya no hay oxígeno que está entrando a tu cuerpo. Si no entra el oxígeno a tu cuerpo, ¿qué pasaría? El PAN, ¿qué pasa con el PAN? ¿Sube o baja? Baja el PAN. La presión arterial media cae. El que va a subir, ¿quién es? El lactato. Es el efecto contrario, ¿cierto? Y ahí recién utilizo este mecanismo de acá. En el caso del deportista, ¿qué es lo que pasa? No sé si han visto que cuando alguien comienza a correr se agita. Ya está como que queriendo respirar más, pero no puede. Entra también en cuadro de hipoxia, pocas palabras. ¿Sí? Acá que podemos ver, lactato falta, glucólisis se va a utilizar, pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué pasaría si yo te digo, a ver, te voy a dar 10 soles y quiero que lo inviertas? Y al final tú lo inviertes y al final ganas 2 soles. ¿Qué dices? ¿Saca el cálculo? No, o sea, obviamente si tú inviertes 10 que ganar 20, en que sea la mitad, ¿cierto? Pero si tú al final recuperas 2 soles, no hay forma, lo hago. Eso es lo que hace tu cuerpo. Y eso hace el lactato. Por eso el lactato rápidamente no es un mecanismo para poder trabajar, ¿cierto? Entonces sigue. ¿Quién es el que es siguiente a esa parte de acá? El glicerol. ¿El glicerol de dónde va a salir? El glicerol va a salir de la lipólisis, ¿cierto? Es decir, voy a degradar tejido adiposo para poder generar glicerol. Este glicerol, ¿para qué quiero fomentar? Para que forme la glucosa, ¿cierto? Mi propósito es buscar glucosa. ¿Y dónde voy a entrar acá? Vía de las pentosas. ¿Dónde estaba la vía de las pentosas? ¿Dónde estaba? En el paso número 5 acá, ¿cierto? En el paso 5 que hemos visto acá estaba justamente ese mecanismo de la glucólisis. Y acá que podemos ver, menos de 3 días, 72 horas, comienzo a hacer este procedimiento. Profesor, ¿y cómo puedo encontrar eso en el paciente? El peso se va a perder. ¿Pero qué voy a perder? Masa, grasa. ¿Sí? Eso es lo que voy a encontrar nosotros acá. Entonces, todo esto se realiza para, gracias a qué? Para poder mantener los niveles normales de qué? De glucosa. Es decir, tu cuerpo no va a querer quedarse sin eso. Vas a usar mecanismos compensatorios para llegar a ese nivel, para poder llegar a estos niveles de propósito. ¿Ok? Sigamos. Vamos ahora al metabolismo de los lípidos. ¿Qué hay en los lípidos? La lipogénesis. ¿Qué encontramos en la lipogénesis? La dieta de los lípidos justamente es lo que tú consumes, ¿sí? El día a día. ¿Eso que va a formar? Ácidos grasos y glicerol.
Estos se vuelven un conjunto y formamos los famosos triglicéridos. ¿Y esos triglicéridos qué van a hacer? Están dentro del adipocito blanco. ¿Se acuerdan de la reserva de glucógeno donde se encontraba? De carbohidrato, en el hígado, ¿cierto? Estamos viendo. Pero en el caso de lo que es la grasa, ¿quién va a ser? El adipocito. ¿Y ese adipocito dónde lo encontramos? En la grasa subcutánea y en la grasa visceral. Esas son donde se encuentra esa reserva. ¿Qué encontramos acá? Por ejemplo, hay personas que se hacen bioimpedancia, que es un equipo para ver el porcentaje de grasa. Entonces, lo que tú estás viendo hoy, entonces, el triglicérido que está dentro de tus adipocitos. En pocas palabras. ¿Qué encontramos acá? ¿Se acuerdan lo que dije del bracito de la letra de murciélago? ¿Cierto? En este caso, el brazo se comienza a agarrar. Y ahí tú dices, mira, tiene brazos gruesos, pero cuando tocas son blandos. Entonces, eso es tejido adiposo. Es una acumulación que va a generar ahí, ¿cierto? Que aumenta el perímetro abdominal, ¿cierto? Cuando tú tienes una ingesta más de este procedimiento. Es decir, es normal que tú consumas, pero no tienes que consumir con exceso. ¿Sí? ¿Qué nos pasa acá? La ingesta depende de quién? Carbohidratos y lípidos. Si como más carbohidratos y como más lípidos, va a generar este incremento de grasa. ¿Eso qué va a generar? El incremento de peso. ¿Y ese incremento de peso a consecuencia de qué va a ser? Grasas. Y esas grasas, sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Que se da cuando se va a tener una hipogénesis exacerbada, se puede decir así. En el caso que el paciente no coma nada de lípidos o no quiera consumir, eso se va a ver depletado. ¿Sí? Ahora hacemos la lipólisis. Paciente desnutrido, ¿hay lipólisis o no hay lipólisis? Hay mucha lipólisis, ¿cierto? ¿Esta lipólisis qué va a hacer? La masa grasa que hemos estado hablando, tiene los triglicéridos, tienes el adipocito blanco y esto se va a subdividir. Se subdivide en dos partes: ácido graso y glicerol. ¿El glicerol dónde lo estamos usando? En las vías apetosas. 3 días antes ya gastaste glicerol. Es como decir, haces lipólisis, comienzas a partirlo, pero los 3 primeros días utilizas el glicerol y guardas los cuerpos cetónicos para más adelante. ¿Esto cómo voy a notarlo? A través de una desnutrición calórica, porque el paciente está flachito, totalmente, ¿cierto? Eso se da porque comen menos de estos alimentos, baja el peso corporal, baja lo que debería ser su PCT y baja también su perímetro abdominal. Todo está decretado en el caso del paciente. ¿Sí? Algunos dicen, estoy ligerito. Esto de acá se puede dar y se puede intensificar por algo. ¿Quién podría intensificar eso? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si una persona dice quiero hacer una dieta y tú dices baja gradualmente, pero el paciente no baja rápido, pero ese mismo paciente se enfermó, lo opera y te dice, licenciado, estando hospitalizado una semana, he perdido 10 kilos y haciendo su dieta he perdido 2 kilos. ¿Cuál es la diferencia? El PCR. ¿Qué hace el PCR? Te pone el estado inflamatorio y comienza a carcomer todo tu reserva a la mano, comienza a terminar para poder sí o sí tener una fuente energética. En cambio, la dieta es gradualmente un curso normal sin tener esa alteración. ¿Ok? El tema de síntesis de colesterol. ¿Cuál siempre nos preocupamos nosotros? Que es el rango normal de colesterol, menos de 200, que si uno tiene. Esto para no ver que no tengas dislipidemia, ¿cierto? Hasta acá siempre es este marcador. Pero recuerden algo, si yo te digo que tu colesterol está menos de lo que vendría a ser este valor, ahí yo te puedo decir que tienes desnutrición calórica. No estás comiendo la cantidad energética adecuada y por eso estás teniendo ese valor. Entonces, ni mucho ni poco, un intermedio. ¿Sí? Por eso veo el colesterol bajo y el colesterol alto. Cuando el colesterol sube, ¿qué vas a dar? Estatinas más qué? Más dieta. ¿Y la dieta qué va a ser? Hipograsa. ¿Sí? Una dieta hipograsa más estatinas. ¿Cuál es la función de las estatinas? Bloquear la síntesis de colesterol. Pero también tenemos que dar un alimento para que pueda ser bajo y no va a trabajar tanto. ¿Sí? Y si cuando estamos muy poco, eso es que he comido consume menos energía, ¿cierto? Que puedo tener. Cuerpos cetónicos. ¿Qué vamos a ver los cuerpos cetónicos? Se forman para el final, luego del tercer día. Recuerden, si yo les dijera el primer día no van a comer nada, ¿qué utilizo? Glucógeno hepático. Se acaba el glucógeno hepático, ¿qué voy a utilizar después?
un músculo, puede ser proteólisis. Pero te pregunto, ¿el cuerpo estará contento que siga haciendo proteólisis? En ese momento, ¿quién quiere compensar? El glicerol, pero hace un poco el aporte, ¿cierto? ¿Quién sigue después del tercer día? Los ácidos grasos. ¿Para qué entran los ácidos grasos en tu paciente? Entran los ácidos grasos para decir, ya no haga más proteólisis. Porque si yo hago más proteólisis, ¿qué función voy a quitar? La función de las enzimas. ¿Se acuerdan? Las enzimas no son proteínas. Si sigo haciendo más proteínas, no voy a producir enzimas y no voy a hacer el circuito. Entonces necesito también tener eso. Por eso las grasas aparecen a partir del tercer día de los ácidos grasos. Y por lo general las personas bajan de peso más de tejido adiposo a partir del tercer día para adelante. ¿Sí? Primero pierden masa muscular y luego pierden eso. Aquí encontramos la lipólisis, al tercer día cuerpos cetónicos, que ya es la última reserva. La última reserva que tú puedas tener. Por ende, hay personas que dicen, voy al gimnasio, quiero bajar de peso. Tú puedes estar sudando, pero no has tomado nada de grasa. Es porque la grasa es la última reserva que tú tienes, en pocas palabras. Por eso hay que tener mucho cuidado acá. En un paciente que está hospitalizado diabético, tú encuentras cuerpos cetónicos en sangre y orina, ¿cierto? Eso es para el caso de diabetes mellitus, que vamos a poder ver, una situación de diabetes. Pero normalmente la persona que está en el EPO, en el curso operado día 3, ya está haciendo cuerpos cetónicos. ¿Sí? Ok. ¿Qué más necesito saber acá? Transporte. En el transporte de lípidos, ¿qué voy a tener? Triglicéridos, HDL, LDL. ¿Qué hace el HDL? De los tejidos que tengo, lo traslada al hígado, ¿cierto? Y viceversa hacia el otro, de los lípidos que están acá al tejido. Justamente en este procedimiento que estamos viendo acá en el transporte, si eso se hace un mal desequilibrio, o si el paciente genera este incremento de azúcar simple, va a aumentar los triglicéridos. Y si el paciente consume mucha grasa saturada, aumenta el colesterol. Esto ocasiona que puedes tener, con el tiempo, hígado graso. No te sorprendas si vas a tener justamente ese mecanismo. ¿Sí? Hay que tener justamente esa consideración muy específica. Cosas de manera general acá. Si tú consumes, chicos, a lo mejor una línea divisoria acá, si el consumo es menor de 50 gramos de carbohidrato, ¿qué estoy haciendo acá? Cuerpos cetónicos. ¿Sí? Si como menos de 50 gramos. Si consumo menos de 100 gramos, que vendría a ser de carbohidrato, que estoy haciendo procesos de gluconeogénesis. ¿Cuándo le dije que como mínimo tendría que estar comiendo la persona de carbohidratos? Más de 130 gramos de carbohidratos para mantenerse estable. Y en un paciente diabético, ¿cuánto debe consumir como mínimo? 200 gramos de carbohidratos por una persona con diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Para mantener ese equilibrio. Recuerden que ese carbohidrato es carbohidrato disponible. Porque el carbohidrato disponible tiene que sumarse a la fibra y se llama carbohidrato total. ¿Sí? Es el que va a ser viable. ¿Ok? Eso necesitamos para poder hacer justamente este concepto de acá. Ahora terminemos con las proteínas. En el caso de las proteínas, ¿qué vamos a ver? Primero la biosíntesis de aminoácidos. En esta biosíntesis de aminoácidos que voy a tener, el score aminocídico que voy a ver y la digestibilidad de proteínas. Son básicos para la ingesta proteica. Por eso necesito el alto valor biológico y los aminoácidos que son los esenciales. Aprendan los aminoácidos esenciales, chicos. Y de ahí tenemos el que va a desencadenar eso, la leucina, ¿cierto? La leucina es el que va a encargarse justamente de cumplir ese rol más importante. ¿Qué voy a encontrar acá? El consumo de proteínas. ¿Qué voy a encontrar acá? El consumo de qué? Leche y derivados, carnes blancas, huevo en base de claras. ¿Eso qué va a generar? Un balance positivo para mantener ese equilibrio. Siempre tenemos que tener un equilibrio desde el punto de vista. Pero ¿qué pasa si yo no como nada? Tengo un balance negativo y voy a perder más masa muscular. No me conviene eso. Marcadores bioquímicos que voy a ver yo. La creatinina. Si yo te saco la creatinina y sale un valor normal, ¿qué puedo decir? Estás comiendo adecuadamente proteínas para lo que tú estás. ¿Sí? Estás comiendo normal. ¿Cuánto es lo mínimo que debo consumir de proteínas, chicos? 1 gramo por kilogramo de peso. Eso es lo que yo tengo que recibir como mínimo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si sale menos de ese valor? ¿Qué puedo decir? Comes menos de 1 gramo por kilogramo de peso de proteínas. ¿Ok? La urea. ¿Por qué la urea lo he puesto acá? Si la urea es normal, ¿qué me quiere decir? Que está bien su consumo de proteínas. Pero en un paciente que está en este borde,
¿Qué puedo decir? Tal vez esta persona es un deportista y ¿qué hace? Me voy al gimnasio, me compro mi whey protein y me comienzo a tomar mi milkshake para que todos me vean donde mi ejercicio hago. Te sacas un examen de urea y está volando. Recuerda, tu músculo soporta una cantidad. Si tú excedes más, ¿qué vas a hacer? Lo vas a eliminar a través de la orina. Y por eso la urea se dispara. El músculo se te capta 25 gramos de proteína a lo mucho. Y si tú eres pobre de masa muscular, va a captar menos. Es decir, estás invirtiendo todo tu milkshake para que te miren, pero al final nunca lo estás utilizando. Es un placebo, en pocas palabras. ¿Sí? Tengan eso en cuenta el tema metabólico acá. Ok, sigamos con la degradación de proteínas. ¿Qué vamos a ver? La proteólisis. Tengo un paciente ambulatorio, tengo un paciente no crítico y tengo un paciente crítico. ¿Cierto? En el caso de acá tengo una persona sana, pero también puede ser con enfermedad. En este caso la proteólisis ligeramente puede bajar. Si baja la proteólisis, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, llega un momento una persona a tu consulta y dice: licenciado, antes yo podía cargar esto, pero ahora yo quiero cargar esto y me cuesta. Tenemos en el cuerpo dos tipos de fibras: fibra de acción rápida y fibra de acción lenta. La que tú pierdes son las fibras de acción rápida. Por eso me estoy desnutriendo en pocas palabras. También, cosas tengo que tener otro criterio. El criterio también es la OMS que te dice: sale a correr, pero la persona de adulto mayor, ¿cómo sale a correr? ¿Con repique o sale caminando, hablando con las personas? Caminando y hablando con las personas, es más sedentario. Entonces, ¿qué va a mantener? La fibra de acción lenta. Pierde la de acción rápida y justamente tú dices: qué raro, ¿por qué a mi abuelito le salió una barriguita? Porque es una recomposición corporal. Pierde más masa muscular y lo componen con lo que vendría a ser grasa. Y eso se llama obesidad sarcopénica. No tiene pocas palabras. En la parte de acá vemos la enfermedad está disminuida, la enfermedad del sistema inmune en un paciente crítico. ¿Recuerdan eso? ¿Qué hemos tenido aquí? Enfermedad solo. Pero cuando hay enfermedad del sistema inmune, potencia más el PCR. Y hay mayor proteólisis. ¿Proteólisis qué es? La glucosa que entró acá, que tenemos aquí, entra a la masa muscular y sale como al anillo. Pero ¿qué sucede acá? Dentro del músculo se sintetiza, ¿qué se sintetiza? La glutamina. Entonces menos glutamina. Pero la glutamina ¿para qué sirve? Sistema inmune y intestino. Entonces, ¿qué sucede acá? Menos el tema de la glutamina. Y justamente esta glutamina ¿para qué sirve? Para el enterocito que está acá. Entonces, este borde del cepillo que ya hemos estado hablando, ¿qué contiene? Acá está el borde del cepillo, lo que tú ves de rojo vendría a ser la mucosa. Esa mucosa en base a quién está, chicos? Inmunoglobulina A. ¿Y esa inmunoglobulina en base a quién está hecho? A proteínas. Si tienes una pobre ingesta de proteínas, tienes menos inmunoglobulinas A. ¿Y esa inmunoglobulina A qué hace? Que las bacterias que están acá, oportunistas o benéficas, no se peguen a la pared. Y si no se pegan a la pared, estamos todo bien. Pero si se pegan a la pared, ¿qué van a generar? Disminución de la microbiota intestinal y también de la propagación bacteriana. ¿Esto que se asocia? A menos absorción de nutrientes. ¿Y qué hemos estado hablando acá? Si hay menos mucho absorción de nutrientes, ¿qué sucede? No hay metabolismo de aminoácidos, glucosa y ácidos grasos. Y no habría lo que todo que he explicado acá. Entonces, miren cuánto importa la microbiota intestinal, en pocas palabras, o el borde del cepillo para que pueda ser absorbido. ¿Sí? Esto que voy a ver, menor, ese es el CMB. CMB significa masa muscular, en pocas palabras. Perímetro de pantorrilla está bajo, pérdida de peso, pérdida de masa muscular que voy a tener el paciente. Esto se da por el NPO que tiene muchos días el paciente de NPO, no está comiendo. Un PCR que está aumentado, una albúmina que está disminuido. ¿Qué genera esto? Que algunos fármacos no hagan el efecto solicitado. ¿Y esto que genera, en pocas palabras? Mayor estancia hospitalaria. ¿Y esto que genera? Mayor tasa de ¿qué? Mortalidad. ¿Y esto que más va a generar? Mayor tasa de infecciones hospitalarias. Es decir, el paciente va a tener neumonía intrahospitalaria y se complica el cuadro mucho más aún, ¿cierto? En la parte de eliminación de nitrógeno, ¿qué voy a tener? Proteólisis. Esa proteólisis que va a tener acá, masa muscular a la niña que estoy viendo acá. ¿Y qué va a incrementar esto? La urea y glucosa. ¿La glucosa para qué sale? Para poder amortiguar el sistema de que estamos viendo, pero aumentar el PCR. Al final, esta urea, ¿qué quiere decir cuando sale afuera? Catabolismo muscular, en pocas palabras.
Esa es una persona que está desnutrida, con desnutrición proteica. ¿Sí? La glucosa se va a elevar a hiperglicemia, pero solamente en este caso de pacientes que pueden estar hipercatabólicos, pacientes posoperados o de UCI, que son cirugías mayores, que tienen complicaciones, se va a elevar la glucosa de 140 a 180. Ojo, el posoperado que tiene el paciente día 1 se eleva su glucosa, pero luego va pasando el tiempo y luego va a caer. Luego tú dices posoperado día 5 y ya ves que esta glucosa bajó. Glucosa se eleva y glucosa disminuye. Y no es diabetes. Pero para que baje esa glucosa, ¿qué tiene que bajar, chicos? El estado inflamatorio. ¿Sí? El PCR tiene que bajar para que pueda solucionar eso. Si no baja el PCR, no vamos a poder hacer frente a eso. Por eso el PCR es el estado inflamatorio. Pero ¿de qué depende que se corte la infección, chicos? ¿De qué depende? Que los fármacos hagan su función. Pero para que hagan esa función los fármacos que necesitan, que aumente la albúmina. ¿Y esa albúmina de qué depende? Que aumente el consumo de qué? De proteínas. ¿Sí? Que podemos estar viendo nosotros, chicos. Al final todo eso se resume: come proteínas, no dejes el tema de carbohidratos para poder mantener ese equilibrio. ¿Sí? Ok, chicos, hemos culminado. De manera general voy a dar solamente los reportes. Ese día que van a venir un caso que viene así, en base a esas alteraciones metabólicas que van a utilizar con las rutas metabólicas. Viene otro caso, un caso va a venir del sistema digestivo. Tienen que aprender esas enzimas que les he dicho en las imágenes que tienen para que vean dónde está la alteración. Viene de algún tema de acá de lo que yo justamente he hecho. Y también viene otro caso también de por ahí un paciente puede ser operado tal vez. Y lo demás viene de lo que anteriormente ya hemos venido haciendo. He reforzado, repasen las enzimas, repasen los sustratos, repasen justamente el complejo, el dibujo que ya habían hecho, repasen también lo que vendría a ser justamente los 5 que le dije a su delegado que repasaran las 5 proteínas. ¿Se acuerdan de las 5 proteínas que repasaron? Que vuelvan a repasar. Miren también el tema de los aminoácidos, secuencia aminocíclica que ya hemos visto. Recuerden, les voy a poner en contexto varios casitos y en base a eso tú me tienes que responder sobre los cofactores, sobre las proteínas, sobre la función en base a sus marcadores. ¿Cuántas preguntas van a venir? Aproximadamente vienen 10 preguntas. Todas para rellenar, para que ustedes puedan colocar, de los cuales van a venir 1, 2, 3, 4 casos. ¿Sí? Para que puedan estar viendo. Claro, te dije 5 proteínas que repasen el otro. ¿Sí? Esas mismas 5 proteínas vuelven a repasar.